Buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios porque Dios es el que nos da la vida, hermanos. Dios es el que nos da la salud. Es el que sostiene a todo ser viviente, dice la palabra del Señor. Espero todos estén bien ahí en casa, en familia. La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Y vamos a continuar, hermanos, con el mensaje de la palabra de Dios. La semana pasada estábamos viendo algunos nombres de Dios y su significado. Entre ellos vimos Elohim, que es Dios, Dios como creador de todas las cosas. Vimos a Yahvé, que es el yo soy el que soy. Así se le presentó Dios a Moisés para que fuera a libertar a su pueblo de Egipto que estaba esclavizado. También vimos el nombre de Jehová Adonai, el Señor y amo de todas las cosas. Vimos también el nombre, uno de los nombres de Dios, Abba, usado por el Señor Jesucristo cuando estuvo una noche antes, ahí en el Getsemaní, antes de ser crucificado. Abba, que quiere decir padre, papá, papi, en una relación íntima de hijo y padre. Vimos también Jehová Rafa, el Señor que sana. El Señor es tu sanador. Vimos ese nombre también, gloria a Dios. Vimos también Jehová Shalom. El Señor es paz. El Señor es paz en nuestras vidas, en cualquier circunstancia, hermanos, que pudiéramos encontrarnos. En esta hora vamos a continuar con otros nombres. Yo le invito ahí en casa que tenga preparada su Biblia. Tome su Biblia para escudriñar la palabra del Señor en esta mañana, hermano y amigo. Y yo le invito en esta hora que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios de su gracia, vamos a pedir a Dios y reconocer que necesitamos de su palabra, que necesitamos el consejo de su palabra para nuestra vida. Yo le invito en esta hora que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios todos juntos ahí en casa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios, que es nueva cada mañana, Dios. Gracias, mi Padre, por este tiempo que nos das de poder, mi Dios, transmitir a través de este medio el mensaje de tu palabra, Dios. Que tu bendición sea, mi Dios, sobre cada oyente, Señor. Pues tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Espíritu Santo, ministranos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, mi Dios. Que el que esté enfermo, mi Dios, sea ministrado, sea sanado. El que esté cautivo sea libertado en el nombre de Jesucristo. Aleluya, el que esté desanimado, Señor, pueda recibir nuevas fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, y el que necesita salvación, Señor, pueda experimentar la salvación a través de tu palabra, a través de Jesucristo, tu Hijo amado, que lo has dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, amados hermanos y amigos, vamos a continuar. Póngase cómodo ahí en casa y continuemos, hermanos, con uno de los siguientes nombres de Dios, que dice Jehová Roy. Jehová Roy, su significado es el Señor, mi pastor. Qué bendición, hermanos, que tengamos al Señor, a Jehová Roy, como nuestro pastor. El Señor dice que es el buen pastor, dice ahí la palabra de Dios. Él protege a sus ovejas, hermanos, nos guía, nos cuida por el camino de la vida. Él está muy atento siempre como el buen pastor. Jesús habla en Juan capítulo 10, versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ciertamente la palabra de Dios a nosotros como seres humanos se nos relaciona como ovejas, y Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor de los pastores, dice la palabra de Dios, y el buen pastor dio su vida por las ovejas en la cruz, por todos nuestros pecados.
Pues la palabra de Dios enseña que todos nosotros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso que a Jesús se le conoce como el buen pastor. Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Enseña la palabra del Señor ahí, San Juan, capítulo 10, del versículo 14 al 16, que el buen pastor conoce sus ovejas. También habla esos pasajes que las ovejas conocen a su pastor. Habla que él tiene otras ovejas que no están en este redil. Tal vez el Señor estaba refiriéndose a usted y a mí como los gentiles, que el Señor extendió la invitación, la salvación para toda la humanidad, una salvación universal. El Señor tuvo misericordia de usted y de mí como gentiles que somos, porque la salvación era para los judíos. Pero en su gracia y en su misericordia, Él extendió salvación para todos los que creyeran en Él. Todos los que creyeran en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice que esas ovejas que no están en ese redil, todavía hay otras ovejas que no están en su redil. Ahí es también, dice que debe ir por ellas y traerlas, como un día me trajo a mí, como un día le trajo a usted. Tal vez tenemos familiares que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, como Jehová Roy, como el Señor que es nuestro pastor. Dice que ellas escucharán su voz. Qué maravilloso es el Señor que extiende su amor, su salvación hacia todo aquel que en Él cree. El Señor, como buen pastor, amados hermanos y amigos, también Él está al pendiente de nuestras necesidades. En el Salmo 23, Salmo muy conocido, 23 del 1 al 2, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová Roy es mi pastor y nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, en verdes pastos nos hace descansar a usted y a mí como ovejas del Señor. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Mire, hermano, sabe que junto a aguas tranquilas el Señor nos pastorea. En aguas tranquilas Él nos guía, nos conduce a esas aguas tranquilas como el buen pastor. Qué maravilloso que hoy en nuestros días nosotros podamos recordar que Jehová Roy es nuestro pastor. Bendito sea su nombre. Otro de los nombres, hermano y amigo, es Jehová Sabaoth, que quiere decir el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Dios es el Señor de los ejércitos en un sentido más amplio. Él tiene todo poder, gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, de la tierra y de todo el universo. Él es el Dios de los ejércitos y déjeme decirle algo, que Él es el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, de aquellos ejércitos que podemos ver, pero también de aquellos que no podemos ver. Jehová Sabaoth. Y me viene a la mente, hermano y amigo, un pasaje conocido ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Habla la palabra de Dios que ya en aquellos tiempos había un profeta llamado Eliseo, y aquel profeta tenía un criado llamado Elguesi. Dice la palabra del Señor que el ejército sirio, el rey de Siria, quería atacar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y siempre queriendo hacerle emboscada. Pero la palabra enseña ahí en 2 Reyes capítulo 8 que había profeta en Israel de nombre Eliseo, y Eliseo se acercaba al rey de Israel para decirle los planes que tenía el rey de Siria de venir a atacar a su ejército de Israel. Entonces aquel rey de Siria
se queda asombrado por qué no le pueden hacer daño al pueblo de Israel. Y le dicen tan sencillo aquellos de su ejército, pues es por aquel hombre, tiene profeta Israel llamado Eliseo. Él es el que conoce todos tus planes, él es el que sabe todas sus estrategias y le da aviso al rey de Israel para que no acabemos con ellos. Entonces el rey de Siria, dice la palabra de Dios, que mandó a capturar a Eliseo y aquel ejército grande en cantidad, hermanos y amigos, fueron de noche a la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo con su criado, el Giezi. Dice la palabra de Dios que fueron de noche y rodearon aquel lugar, la ciudad de Dotán. La palabra de Dios dice que cuando el Giezi, el criado, salió en la mañana, se quedó asombrado y tuvo temor al ver un ejército grande de los sirios. De inmediato se metió y le dijo al profeta de Dios, Eliseo, que estaban acorralados por el ejército de Siria, que eran muchos. Pero la palabra de Dios dice que aquel profeta llamado Eliseo oró a Jehová Sabaoth, a Jehová de los ejércitos, y le dijo: Señor, abre los ojos a mi criado, a mi siervo, para que vea que los que están con nosotros son más que el mismo ejército sirio. Y dice la palabra de Dios que Jehová Sabaoth, Jehová el Señor de los ejércitos, escuchó la oración de aquel profeta Eliseo. Y dice la escritura que fueron abiertos los ojos del criado y empezó a ver un ejército enorme a caballo y en carros de fuego. Entonces, mis amados, Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos. El Señor está con nosotros como estuvo con Eliseo. A veces viene el temor, como vino el temor a aquel siervo de Eliseo, que tal vez los problemas pueden ser más grandes que nosotros, las adversidades, pero déjeme decirle que Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, está con nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 84, en el versículo 12, dice la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que en ti confía. Gloria a nuestro Dios. Dichoso es el hombre. La palabra dichoso viene de bendito el hombre, feliz el hombre, bienaventurado el hombre, alegre el hombre, contento el hombre, hermano y amigo, que confía en Jehová de los ejércitos, en Jehová Sabaoth. Qué importante es que nosotros confiemos en Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Esto nos da, hermanos y amigos, la seguridad de que estamos en las mejores manos, porque estamos en las manos de Jehová Sabaoth. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Dios nos invita en esta mañana, hermanos y amigos, que confiemos. Cuando nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos, la palabra de Dios dice ahí en el Salmo 84, 12, somos dichosos, somos bienaventurados cuando nosotros confiamos en Jehová Sabaoth. Otro de los nombres, mis amados hermanos y amigos, es Yahvé Nisi, Jehová Nisi. El Señor es mi bandera o mi estandarte. Gloria a Dios, Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Y esto lo vemos ahí en Éxodo capítulo 17, si va usted conmigo, ahí en Éxodo 17, del versículo 15 al 16. Gloria a nuestro Dios. Aquí la palabra habla, versículos antes, mis amados, que cuando Dios rescató a través de su siervo Moisés a su pueblo en Egipto, que estaban esclavizados, se fueron por el desierto. Y dice la palabra de Dios que ellos tuvieron, el pueblo de Israel tuvo su primer victoria sobre los amalecitas, sobre el rey Amalek.
Y mis amados, dice la palabra de Dios que Moisés le dijo a Josué: junta hombres valientes que vayan y peleen contra los amalecitas. Mientras tanto yo voy a subir al collado con Aarón y con Hur. La palabra de Dios dice que Josué obedeció a Moisés y fue a pelear, a salir al encuentro contra los amalecitas. Y la palabra de Dios enseña que Moisés levantaba sus manos estando en aquel monte en señal de intercesión, en señal de interceder por la victoria, que Dios les diera victoria contra los amalecitas. Era su primer pelea que ellos tenían después que habían salido de Egipto como esclavos. Y la palabra del Señor dice que las manos de Moisés empezaron a cansar. Duró tanto aquella batalla que empezaron a debilitarse sus manos, y cuando las manos de Moisés, el siervo de Dios, se debilitaban, el pueblo de los amalecitas, el ejército de los amalecitas prevalecía contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que cuando Moisés volvía a levantar las manos, prevalecía el pueblo de Israel, tenía victoria, iba ganando la batalla. Y cuando se le cansaban las manos a Moisés, decaía el pueblo de Israel y iban venciendo los amalecitas. Entonces dice la palabra de Dios que viendo Aarón y Hur que las manos de Moisés se cansaba, venía el cansancio, dice que lo sentaron en una roca, uno de un lado y otro de otro lado, y le levantaron sus manos y pusieron firmeza en sus manos de Moisés, del siervo de Dios. Y dice la palabra del Señor que al hacer esto, el pueblo de Israel venció. Josué venció a los amalecitas, porque ahí estaba Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Por eso dice la palabra del Señor ahí en el versículo 15 del capítulo 17 de Éxodo: y Moisés edificó altar y lo llamó Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amado hermano y amigo, Jehová Nisi es nuestra bandera. Él nos da la victoria, pero es necesario que cuando nosotros, hermanos, Dios nos dé la victoria, como le dio la victoria al pueblo de Israel a través de Josué y a través de la intercesión de Moisés, de Aarón y de Hur, es necesario que nosotros le demos la gloria a nuestro Dios, a Jehová Nisi. Así como Moisés edificó un altar y reconoció que quien les había dado la victoria era Jehová Nisi, llamó a ese lugar: Jehová es mi estandarte. Gloria a nuestro Dios para siempre. Amalec, si habláramos un poco de Amalec, mis amados hermanos y amigos, significa belicoso o pueblo que lame. Amalec se refiere a alguien inclinado a la guerra, que lucha con cierta frecuencia, mis amados, que se inclina a los conflictos. Amalec, mis amados, es un espíritu que representa todo poder y todo espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios. Por eso el versículo dice, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amalec es como el enemigo, es el enemigo, es el adversario de nosotros, hermanos. Y este adversario, Amalec, este adversario hasta nuestros días, como dice, generación en generación, tendremos lucha, tendremos guerra. Este adversario, hermanos, ataca el área personal, también ataca el área económica, también ataca el área ministerial, también ataca el área familiar, mis amados. Pero usted y yo, hermanos, confiemos y démosle la gloria a Jehová Nisi, porque Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Podemos levantar bandera porque la victoria es nuestra, porque Jehová Nisi está con nosotros, como estuvo con Moisés, con Aarón y con Hur y con Josué en aquella batalla con los amalecitas, y vencieron. Aleluya, gloria a Dios.
Gracias a Dios, usted y yo podemos tener esa victoria cada día en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Otro de los nombres de Dios, amados hermanos y amigos, es Jehová Jireh. El Señor provee, el Señor proveerá. Gloria a Dios. Él está en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Jehová Jireh, Él es el mejor proveedor que podemos conocer, amados y amigos. Él es el mejor proveedor porque Él conoce de antemano nuestras necesidades, hermanos y amigos. Él, como creador de toda la creación, sabe de qué tenemos necesidad, sabe la necesidad que usted está pasando en esta mañana, sabe la necesidad que yo tengo, amado hermano y amigo, sabe la necesidad, amigo, que tú tienes. Jehová Jireh, Él es el que provee, el Señor que proveerá. Y esto me recuerda, hermanos y amigos, allá en Génesis, en el capítulo 22, donde habla acerca de Moisés, de este hombre siervo de Dios, Abraham. Abraham usó una confianza, él tuvo confianza en su corazón. ¿Recuerda usted que Dios le había prometido un hijo? Porque su esposa era estéril, Dios los bendijo con un hijo llamado Isaac, que se refiere a risa. Pero dice la palabra del Señor que después Dios le aparece a Abraham y le pide en sacrificio a su hijo Isaac, al que él ama, a su único hijo Isaac. La palabra de Dios dice en el capítulo 22, amados, que Abraham tuvo confianza a lo que Dios, a lo que Jehová Jireh le estaba pidiendo, que ofreciera a su hijo. Se lo acababa de dar, se lo acababa de prometer, se lo había dado, ahora se lo estaba pidiendo en sacrificio. Dice la palabra del Señor que el día siguiente, muy de mañana, Abraham preparó su asno, la leña, el fuego, y tomó 2 de sus criados, 2 siervos, Abraham y a su hijo, y se fueron al monte que Dios le iba a mostrar para que ellos ofrecieran en holocausto a su hijo Isaac. Dice la palabra del Señor que cuando ellos iban por el camino, al llegar el tercer día, dice la palabra del Señor, habla de un viaje largo de 3 días, y dice la palabra de Dios que cuando llegaron antes de subir a la cumbre, Abraham le dice a sus siervos que le esperen ahí, juntamente con aquel asno, que él y su hijo iban a subir para ofrecer sacrificio a Jehová, y le iban a adorar a Jehová Jireh, a su Dios. Dice la palabra del Señor que esa era la confianza que tenía Abraham en su corazón, que el que había prometido era fiel. Jehová Jireh, el Señor que provee. Y cuando ya iba por aquella cumbre, Abraham le dijo a su hijo que cargara la leña. Abraham llevaba fuego. Y dice la palabra de Dios que a medio camino de aquel monte, el hijo de Abraham, llamado Isaac, le dice: Padre mío, he aquí la leña y he aquí el fuego. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y dice la palabra de Dios que Abraham le dijo en Génesis 22, versículo 8, y respondió Abraham y dijo que Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron a aquel lugar, en el lugar que Dios le había indicado a Abraham, para que ahí ofreciera a su hijo Isaac, al que él amaba. Qué tremenda cosa Dios le estaba pidiendo a Abraham. Pero él tuvo confianza en su corazón. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que entonces Abraham edificó un altar y puso la leña, pero también amarró a su hijo Isaac allí
en aquel altar sobre la leña. Y dice la escritura que Abraham alzó su mano en señal de obediencia a Dios, de lo que Dios le estaba pidiendo, hermanos y amigos. Dice la palabra de Dios que él tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces se oyó la voz del ángel de Jehová que le dijo: Abraham, detente, no lo hagas, porque he visto que no has rehusado a tu único hijo Isaac, y que amas a Dios, que temes a Dios. Y dice la palabra de Dios, puedo imaginarme, hermanos, que tal vez Abraham soltó el cuchillo, alzó sus ojos al cielo, y a sus espaldas él miró y estaba un carnero atorado, hermanos, sobre un zarzal. Dios había proveído, mis amados, el cordero, había proveído aquel carnero. Entonces Abraham tomó a su hijo Isaac y lo quitó de aquel altar, de aquella leña, y puso aquel carnero y ofreció sacrificio a Jehová Jireh. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Podemos acercarnos, amados hermanos y amigos, delante de Jehová Jireh, porque Él es nuestro proveedor. Podemos acercarnos y presentar nuestras peticiones y estar seguros que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos, para que Él conteste nuestras necesidades y de acuerdo a su voluntad. Pues dice la palabra de Dios, hermanos, que el apóstol Pablo le dijo a una iglesia: mi Dios pues suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas palabras de bendición Pablo se lo dijo a la iglesia de Filipenses, mis amados. ¿Por qué le dijo Pablo esto a la iglesia de Filipenses? ¿Sabe? Porque la iglesia, los filipenses, cuando Pablo andaba compartiendo el evangelio de Jesucristo, los filipenses apoyaban la obra, apoyaban el ministerio. Fueron los únicos, amados hermanos, y varias veces que apoyaron la obra del Señor. Por eso esa palabra de Pablo a los filipenses les dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jehová Jireh, el Señor provee, el Señor proveerá, amados hermanos y amigos. Él es nuestro proveedor. Déjeme decirle que en estos tiempos de pandemia yo había decidido, hermanos, no trabajar, y duré como 2 meses y medio sin trabajar, hermanos, por esta situación. Y pudimos ver la gracia, la misericordia de Dios en nuestra vida, hermanos, no solo en la nuestra, sino también en algunas familias de ahí de Casa de Oración Vida. Mire, yo recuerdo que me pasaron un teléfono, hermanos, en un mensaje, mas yo no vi ese mensaje, mis amados, hasta el día siguiente. Y ese mensaje, hermanos, era de que una iglesia, de una organización, hermanos, ellos querían bendecir a familias necesitadas por esta pandemia. Yo recuerdo que cuando yo hablé, amados hermanos, y con aquel hermano, y iba a pasarle unos datos, porque así decía el mensaje, pasáramos unos datos de familias necesitadas, pero aquel hermano me dijo: hermano, ya se acabó. No pensamos que iba a ser tanta la gente que iba a llamar a este teléfono. Entonces, amados hermanos, aquel hermano me dijo: pues pásame tu número, pásame tus datos, pero de antemano te digo que nos dieron el mensaje de que ya no hay, de que ya se acabó. Las despensas iban a ser por 3 meses. Por 3 meses iban a bendecir a gente necesitada. Y yo le decía en mi oración: hermanos y amigos, Señor, si es tu voluntad, Señor,
Si es tu voluntad, Señor, tú puedes mover todas las cosas. Y para esto, hermanos, a uno le tenían que hablar. Y yo recuerdo que recibí, después de días, me hablaba el hermano para decirme, oye, ¿te hablaron? Y yo le decía, no me han hablado. Entonces podía venir la duda de que a lo mejor ya no alcanzó uno, al que ya no alcanzamos, hermanos, pero Dios, Jehová, Jireh, que Él es nuestro proveedor, hermanos, que Él es el que provee. Recibí la llamada de una hermana donde me pidió los datos y me dio un número de folio para que pudiera ir a tal lugar a recoger, hermano, la despensa. Y esa despensa fue de grande bendición, hermano, no solo para nosotros como familia, hermanos, pero también para otras familias. Pudimos compartir, hermano, por gracia de Dios, por voluntad de Dios, hermanos, y porque reconocemos que el Señor, Jehová Jireh, es nuestro proveedor. Es el que proveerá, hermanos, en nuestras necesidades conforme las riquezas, hermano, en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra necesidad delante de Dios, amados hermanos? Otro nombre que viene aquí es Jehová, el Elión, el Altísimo, el Ser Supremo, hermanos. No hay ni habrá jamás ningún Dios ni ningún hombre por encima, hermanos, de nuestro Dios. Jehová, el Elión, el Altísimo, hermanos. Me recuerda aquel pasaje en Lucas capítulo 8, dice la palabra del Señor que cuando Él llegó un joven que estaba endemoniado, hermanos. Aleluya. Y Él, aleluya, dice la palabra de Dios que Él empezó, hermanos, a dar grandes voces diciendo que aún la misma legión de demonios que había en Él reconocían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo, que vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y aún ellos, hermanos, reconocían que Jesucristo era el Hijo del Altísimo, de Jehová, el Elión. Gloria a nuestro Dios. Su poder y su majestad, hermano, no terminan jamás. Es sempiterno, hermanos, el Altísimo. Y es necesario, hermanos, que nosotros, hermanos, hablemos del Altísimo, del Ser Supremo, hermanos, porque en aquella ocasión que aquel hombre fue libertado por Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre fue libertado, fue libre de aquella legión de demonios que le poseían. La palabra de Dios dice que en aquella región las personas, los de Gadara, no querían a Jesús que estuviera ahí, casi le corrieron. Pero cuando aquel joven que había quedado libertado había experimentado la libertad de esa posesión demoníaca, la palabra dice que él quiso ir con Jesús, pero Jesús no lo dejó que subiera con ellos a la barca. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, el Altísimo, cuán grandes cosas ha hecho contigo. Y dice la palabra del Señor que aquel joven libertado empezó a ir antes de llegar a su casa e iba de ciudad en ciudad, pregonando, compartiendo lo que había experimentado, que había sido libre por Jesús, el Hijo del Altísimo. El Salmo número 83, versículo 18, dice que sepan, que conozcan que tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Es necesario que nosotros, hermanos, compartamos del Altísimo, aleluya. Dice el Salmo 91, salmo muy conocido, que el que habita al abrigo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo. Qué importante. Jehová, el Elión, el Altísimo, es como un abrigo, hermanos. Es como una sombra. Es como una habitación para usted y para mí, hermanos, para estar seguros, donde la plaga no tocará tu morada, la plaga no tocará mi morada, hermanos, cuando tenemos a Jehová, el Elión, el Dios Altísimo. Gloria a nuestro Dios.
Así que, hermanos, exaltemos, hermanos, y reconozcamos que Él es el único digno de adoración. Dice el Salmo 7, versículo 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo, el Elión, el Altísimo. Exaltemos, hermanos, aún a su nombre. Gloria a Dios, mis amados. Con este nombre termino, hermanos. Jehová el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos habla ahí en Génesis, en el capítulo 17, hermanos, habla que Dios se le apareció a Abraham a sus 99 años. Y dice la palabra del Señor que le dijo, Jehová le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Qué importante, hermanos, es que usted y yo andemos en la presencia de Dios, hermanos, delante de Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso, y que seamos perfectos, hermanos. Dice la Nueva Versión Internacional, vive en mi presencia y sé intachable. Dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Hermanos, Dios, Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso, demanda esto de nosotros, hermano, que vivamos en su presencia, hermanos. Él anhela que usted y yo estemos en su presencia, hermanos, pero también, hermanos, que vivamos una vida que a Él le agrada, una vida sin pecado, mis amados y amigos. Dice, y sírveme con fidelidad. El Señor demanda que le sirvamos con fidelidad, hermanos, como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces el Shaddai, el Dios Todopoderoso, dijo a Abraham que le bendecería, le bendijo y le dijo, te haré padre de muchedumbre. Hizo un pacto con Abraham que le iba a bendecir y que por medio de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor le cambia el nombre, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Esto significa padre de muchedumbre. La bendición de Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso, hermanos, Dios quiere bendecirnos como bendijo al patriarca Abraham, pero demanda, hermanos, que andemos delante de Él en su presencia, que le sirvamos con fidelidad, hermanos, pero también viviendo una vida intachable, hermanos, en medio de estos tiempos. Qué importante que es usted y yo, hermanos, podamos venir a Dios en adoración, podamos, hermanos, rendirnos a Él, aleluya, y podamos reconocer, hermanos, los nombres de Dios. Estos nombres o atributos de Dios nos ayudan a entender más a Dios, hermano, y cómo Él desea obrar en su vida y en mi vida. Demos gracias en esta mañana, hermanos, a Dios por todo lo que Él es y todo lo que Él, hermanos, significa para nosotros conforme lo que hemos visto en esta mañana en su palabra. Yo le invito en esta hora, hermanos, por cualquier circunstancia que estemos pasando, hermanos. Hemos escuchado que el Señor es nuestro pastor, que Él es nuestra bandera, hermanos, que Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Él está con nosotros. Pero también, mis amados, gloria a Dios, que Jehová Jireh está con nosotros, el que nos provee, hermanos. También, mis amados, Jehová el Elión, el Altísimo, y Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo le invito en esta hora que incline su rostro ahí en casa, mis amados, y espero que al recordar los nombres de nuestro Dios haya sido de bendición, hermanos, para nuestra vida, para seguir adelante con Jehová Nisi, que es nuestra bandera, nuestro estandarte, hermanos, que es el que nos da la victoria contra nuestros enemigos, contra nuestras dificultades, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por lo que Él es. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, mi Dios, porque usted es grande y hacedor de maravillas.
Gracias, mi Dios, por su infinita misericordia. Gracias por su palabra, mi Dios, que es útil para enseñarnos, para corregirnos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar delante de la presencia, aleluya, de Jehová el Todopoderoso, que andemos delante de Él en su presencia intachablemente, aleluya, que seamos luz para aquellos que nos rodean, que tengamos esa bandera de Jehová Nisi, esa bandera de amor, esa bandera que es Jesucristo en nuestra vida, y que demos testimonio de la grandeza de Jehová el Altísimo. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier necesidad, Señor, que esté pasando tu pueblo, Señor, tu gracia, tu bondad, mi Dios, tú abra la ventana de los cielos, Jehová iré y derrame de tu bendición hasta que sobre y abunde, aleluya. Gracias, Dios, gracias por su bondad, Padre, gracias por su presencia, mi Dios, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, aleluya. ¿Por qué temer si el Señor está con nosotros? Jehová de los ejércitos. Gracias, Dios. Sea su pueblo bendecido, sea el oyente bendecido en el nombre de nuestro Dios Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios. Hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta mañana. Dios siga bendiciendo a su familia. El Señor le guarde y le prospere cada día. Bendiciones. Amén. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya.
es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios.